La cuestión es que no hubo preguntas ni siquiera en la página de Facebook, nada, no hubo mucha interacción. Ahí vuelvo. Tengo que prender todas las luces. No hubo mucha interacción y por ende lo que, si les parece, podemos hacer es un repaso más bien global de las posiciones conductistas y materialista eliminativo y metodológico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Haríamos eso? ¿Está bien? Y si ustedes quieren, interactúen más, o sea, digo, escriban, todas las 12 personas que somos, escriban lo que quieran, digamos, porque tanto, nada, es fácil poder seguir porque somos muy pocos. Sí, hagamos eso. Entonces hagamos un repaso. Hubo, de hecho, en mi clase de consulta pasada sobre dualismo, que es la que no dejé disponible, hubo una consulta de parte de las estudiantes que están en mi comisión, sobre que no había quedado muy claro conductismo. Supongo yo se refería a conductismo lógico, no lo sé. No era una pregunta muy específica, pero bueno, hubo como eso, una cuestión alrededor de que el conductismo no había quedado muy claro y no sé, algo respecto de eso. Obviamente no fue una pregunta específica, pero lo que cabe decir desde ya de entrada, ya para entrar en los temas, es que el conductismo, o sea, ustedes vieron lo que es el texto de Chartrand, son 3 páginas sobre conductismo lógico. Realmente es una presentación muy superficial, ¿sí? Muy superficial. Yo entiendo que lo que es conductismo metodológico / psicológico lo verán con un poquito más de detalle en escuelas. Pero lo que cabe decir es que, primero, que las presentaciones del conductismo y también en realidad del materialismo reduccionista, o sea, el libro de Chartrand es muy manual, es como bien manualote, digamos, como las definiciones, los argumentos, dichos como, digamos, sin problematizar demasiado. Entonces, nada, son presentaciones muy superficiales, yo no sé cómo decirlo de una manera más amable, pero sí, sin entrar en ningún tipo de detalle o discusión más elaborada, más fina, digamos, sobre puntos más específicos sobre estas posiciones, ¿sí? Y bueno, el caso del conductismo es el más claro de todos, me parece a mí, porque es muy maltratado, no solo, digamos, es presentado de manera muy superficial, sino que también es muy maltratado. Si quieren, en general lo estamos maltratando, porque Harré también hace una presentación un poco caricaturesca. Bueno, esa es una muy buena pregunta, la que están haciendo ahí, pero la vamos a dejar para después, dentro de un ratito. Si yo, en realidad, me hacen la pregunta sobre la diferencia entre materialismo reduccionista y metodológico, y yo cuando trabajemos sobre metodológico, les voy a explicar bien cuál es la diferencia. De entrada, digamos, la diferencia es que apuntan a problemas diferentes, ¿sí? Un problema ontológico por un lado y otro problema metodológico, pero es verdad que hay como, si se quieren, como yo le había dicho en mi lección sobre el materialismo reduccionista, todas estas posiciones en torno que dan una respuesta frente al problema mente-cuerpo, el problema ontológico, ¿sí? Acompañan, ¿sí? Están más o menos, digamos, adhiriendo más o menos solapadamente a algún tipo de línea de investigación para, bueno, dirigida a los fenómenos psicológicos, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay algún parecido ahí. Al otro... No, ya lo vamos a ver bien. Sí, yo lo vamos a ver bien. Yo le voy a dar una presentación de lo que es el materialismo reduccionista y en qué sentido se diferencia el metodológico. Lo cual nos viene muy bien empezar, y digamos, la pregunta viene bien también para trabajar sobre el conductismo. ¿Por qué? Porque el conductismo, bueno, ya ven que son 2 posiciones conductistas, la lógica filosófica por un lado y la metodológica por otro. En ese sentido, el conductismo metodológico está en el mismo plano, digamos, que el materialismo metodológico. Me quedó claro el último argumento en contra del materialismo reduccionista. Fantástico, el del experimento mental de
María o como quieran, sí, Mary en la versión original, argumento Mary, o el llamado argumento del conocimiento, aunque ahí en el texto no lo llamen así, pero bueno, en la literatura se lo denomina así, en fin. Muy bien, eso también entonces lo vamos a ver. Lo que estaba diciendo es esto, lo fundamental para entender el conductismo, tal como lo estamos trabajando aquí, es ver la diferencia de problemas. Son dos niveles de problemas muy diferentes, ¿sí? Se están trabajando cuestiones realmente diferentes. Incluso incluir la decisión de Churchland de incluir al conductismo lógico como una respuesta al problema mente-cuerpo es engañosa, ¿sí? Puede llevar a confusiones. ¿Por qué? Porque estrictamente, no me voy a cansar de decirlo, el conductismo lógico no es una respuesta al problema mente-cuerpo, ¿está bien? El conductismo lógico es una respuesta a un problema semántico o relativo al significado de los términos psicológicos, en particular de los términos psicológicos de sentido común, los términos psicológicos que manejamos cotidianamente para explicar, predecir, interpretar la conducta tanto nuestra como de otras personas o incluso otros organismos, como por ejemplo un animal doméstico, ¿sí? Están interpretando lo que desea, lo que quiere y demás, lo que cree, ¿sí? Justamente en términos de lo que vamos a denominar psicología popular, ¿sí? Psicología popular, que entonces es el conjunto de conceptos, de términos que utilizamos cotidianamente para, incluso de principios, ya lo vamos a ver un poco más, para predecir, explicar e interpretar la conducta, ¿sí? Entonces, el tipo de pregunta a la que da respuesta el conductismo metodológico es una cuestión de qué tipo de psicología quiero, ¿sí? Es el problema de Harré, es exactamente el mismo problema de Harré, es qué debe tener la psicología para convertirse o para ser una disciplina científica, ¿sí? ¿Cómo es que llevo adelante, ¿sí? ¿Cómo es que pongo a andar una psicología científica, ¿sí? Y bueno, obviamente la respuesta del conductismo metodológico solamente la van a entender si ya entendieron positivismo, ¿sí? O si ya entendieron positivismo lógico en Harré. ¿Por qué? Porque el positivismo lógico es la posición epistemológica que los conductistas metodológicos, los Skinner y Watson, están asumiendo, ¿está bien? Es lo que quieren para la psicología, básicamente, ¿sí? Cuando pensamos en el conductismo lógico, no, de nuevo, ojo, no está trabajando un problema, el conductista lógico, un problema de tipo ontológico, ni metodológico tampoco. Está trabajando un problema de lenguaje, y no de lenguaje científico, ¿sí? No es la cuestión de que para el conductista, como un conductista como Skinner, todos los términos que incorporemos en nuestras teorías psicológicas deben ser susceptibles de ser definidos a través de definiciones operacionales, que es algo que también deberían manejar ya. No es ese tipo de problema semántico o de lenguaje. Tiene que ver con el lenguaje de sentido común, el lenguaje que utilizamos de nuevo todos los días, ¿sí? La psicología popular. Entonces, es importante para comprender el conductismo lógico, como siempre les digo, ubicarlo, ¿sí? Ubicarlo históricamente, situarlo en el momento en que efectivamente fue propuesta esa posición. Y eso lo tienen muy clarito al comienzo de las 3 paginitas que tienen ahí sobre conductismo, que hay como 3 influencias, en realidad 2 están muy relacionadas entre ellas, pero fundamentalmente está la primera motivación, digamos, para el conductista lógico. Ojo, ahora me voy a centrar solamente en el conductismo lógico. La primera gran motivación fue una suerte de reacción contra el dualismo, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, el dualismo, uno tiene que inferir a partir de eso que el dualismo en ese momento, comienzo del siglo XX, era la posición dominante. Era la posición dominante tanto en los círculos académicos, científicos, como en la vida, digamos, cotidiana, digamos, de alguna manera en la cultura de la época, ¿sí? Para decirlo de alguna manera un poco
un poco exagerando, un poco simplificando la cosa. Pero es importante que ustedes, en particular, piensen en el dualismo popular. ¿Sí? La versión de dualismo sustancial que, de alguna manera, de nuevo, la sociedad de esa época, sobre todo, bueno, de la Inglaterra de esa época, estaba manejando. ¿Por qué digo Inglaterra? Porque si ustedes piensan en la versión que tenemos de dualismo popular, justamente, nosotros podrán ver ahí en el texto que la han llamado el fantasma en la máquina, el mito del fantasma en la máquina, ¿sí? Esta versión de definir al dualismo popular como el mito del fantasma en la máquina no es algo que defendería nadie, ¿sí? Es una manera de alguna manera, burlarse de esta forma de dualismo. Justamente estoy haciendo todo este rodeo porque Gilbert Ryle, si quieren se lo escribo, Gilbert Ryle, es uno de los filósofos más importantes de esa época que justamente hizo un ataque al dualismo, y en particular a esta versión de dualismo que él detectó, digamos. No hay nadie que lo defienda explícitamente al dualismo popular, sino que Gilbert Ryle vio que en la sociedad de la época, e incluso en los circuitos académicos y científicos en los que él se movía, lo que estaba detrás, lo que se iba, digamos, implícitamente lo que se estaba defendiendo era una forma de dualismo, ¿sí? Que él, para de una manera, de nuevo, menospreciarla, la definió como el mito del fantasma en la máquina, ¿sí? Entonces, si ustedes vienen a un examen final, bueno, cuando los exámenes finales eran orales, en realidad, ahora ya no lo serán, pero no creo que lo sean, en fin. Ustedes dicen, bueno, el dualismo popular es la posición que defiende que hay un fantasma dentro de una máquina. Bueno, eso está mal, ¿está bien? Porque hablar de un fantasma mismo, ya la idea misma de un fantasma, ¿sí? Es no sé, ridícula, pero pertenece a la literatura de ciencia ficción o de fantasiosa, ¿sí? Entonces no podemos decir que el dualismo popular defienda la idea esa. No, ese es justamente, son filósofos como Gilbert Ryle que de alguna manera menosprecian o denostan esta posición, ¿sí? Con la idea del mito del fantasma en la máquina. Entonces, una de las razones por las que los filósofos y las filósofas fueron llevadas a defender algo así como el conductismo lógico tiene que ver con que reinaba el dualismo popular en ese momento, ¿sí? Una segunda motivación, y ustedes ya lo habrán visto, digamos, es, de nuevo, el positivismo lógico, y un aspecto específico del positivismo lógico, que es lo que se llama criterio verificacionista del significado. Sin hacer de esto un curso, digamos, muy, bueno, de filosofía de la ciencia, no tiene mucho que ver con eso, digamos, sino que la idea es el aspecto del positivismo que tenía que ver con el lenguaje, ¿sí? La idea es que todo término o expresión, para que tenga sentido, ¿sí? Dependía el sentido de una expresión, de un término, las condiciones de verificabilidad de esa expresión, ¿sí? Que efectivamente, y esas condiciones de verificabilidad tienen que ver con circunstancias observables que me puedan mostrar que efectivamente esa expresión se aplica o no se aplica a una determinada situación. Y ahora pasamos a la tercera motivación del conductismo, de nuevo, lógico, una posición netamente filosófica, no como el conductismo metodológico, que es la idea, de nuevo, es la escuela en realidad de la que es parte Gilbert Ryle, este filósofo del que le hablé antes. Es parte de la escuela de lo que se llamó la filosofía del lenguaje común o el lenguaje ordinario, ¿sí? Ordinario no por vulgar, sino ordinario por de cotidiano y el lenguaje que utilizamos todos cotidianamente, ¿sí? La idea importante ahí es que, y que en realidad viene, digamos, el primero que expresó esta idea es un filósofo que recomiendo mucho, que se llama Ludwig, a ver si me sale, sí. Ludwig Wittgenstein. La idea era que los problemas filosóficos no existen. Es decir, no hay problemas filosóficos genuinos, sino que lo que tiene que hacer el filósofo es un análisis del uso del lenguaje cotidiano, ¿sí?
que mostraría cómo muchos de nuestros problemas llamados filosóficos son en realidad fruto de enredos o confusiones en el uso de los términos, en el uso del lenguaje, ¿sí? Y es justamente eso que los conductistas lógicos hacen con el problema mente-cuerpo. Y esto es lo que yo no puedo hacer demasiado hincapié en esto, digamos. O sea, no sería exagerado, digamos, porque, de nuevo, es confuso que para nosotros, desde la cátedra, presentar esta posición como una respuesta al problema mente-cuerpo, porque estrictamente no lo es. Ustedes tienen que entender la diferencia entre una resolución al problema mente-cuerpo, ¿sí? Una respuesta a un problema que quien está dando la respuesta entiende como bien formado, como un problema atendible, ¿sí? Versus esa resolución versus una disolución del problema mente-cuerpo, ¿sí? Disolución como que mostrar en qué sentido, en realidad, el problema mente-cuerpo no es más que algo en lo que estamos, a lo que nos hemos llevado por el uso de los términos que hacemos, ¿sí? Si ustedes piensan, el hecho de que la palabra mente en el planteamiento del problema mente-cuerpo sea un sustantivo, ¿sí? Ahí mismo, digamos, esa misma, digamos, el hecho de que que sea un sustantivo y el problema se plantea en términos de la relación entre algo como cuerpo y algo como mente, bueno, ya ahí hemos cometido nuestros errores conceptuales, errores de categorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, según los conductistas lógicos, mente no tiene que ver con cosas, con objetos, para nada. Tiene solamente que ver con ¿qué? Bueno, a ver, alguien me responde. Bueno, tiene que ver con conductas, acciones o aptitudes o disposiciones a la conducta. Es decir, conducta y disposiciones a la conducta, ¿sí? Es decir, cosas que hacemos, ¿sí? Conductas, acciones, no entidades, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema mente-cuerpo en términos de la relación entre algo como cuerpo y algo como mente ya es falaz, ¿sí? Ya es un error, ya nos va a llevar a confusiones, ¿sí? Entonces, incluso Churchland, quizás esté confundido, pero bueno, no tengo un libreto, ¿no es cierto? Estoy confundiendo, no confundido, estoy confundiendo, pero Churchland, en el texto sobre conductismo, llega incluso a decir que estrictamente es compatible el conductismo, que presenta ahí como respuesta materialista al problema mente-cuerpo, es compatible con el dualismo. ¿Entienden? ¿Se entiende por qué es compatible con el dualismo el conductismo lógico o no? A ver que alguien me diga, sí, no lo entiendo. ¿Por qué es compatible? Compatible quiere decir que yo puedo ser tanto conductista como dualista. ¿Sí se entiende? Perfecto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre problemas diferentes, ¿sí? Problemas totalmente diferentes. Un problema semántico, un problema de... Joaquín, lo vuelvo a explicar. El problema mente-cuerpo es un problema ontológico, ¿sí? Lo que hacen los conductistas es decir que ese no es en realidad un problema, es un pseudo problema, es un resultado de la confusión en el uso de ciertos términos, como por ejemplo mente, o bueno, creencias, intenciones, deseos y demás, ¿sí? Y trabaja un problema en realidad semántico, ¿sí? Claro, el problema mente-cuerpo es un pseudo problema para el conductista lógico, pero el conductista lógico da una respuesta a algo, ¿sí? Sí toma un problema. ¿Cuál es el problema al que responde el conductista lógico? Es cómo adquieren significado los términos psicológicos, ¿sí? ¿Cómo es que términos como creencias, deseos, intenciones, recuerdos, dolores, miedos, etcétera, 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 refieren a algo, ¿sí? Son palabras que efectivamente tienen un significado, ¿sí? Bueno, a lo que refieren en realidad, va a decir el conductista lógico, esas palabras, no es a entidades adentro de la cabeza o afuera, digamos, no es a entidades en ningún sentido, ¿sí? Sino es a, de nuevo, conductas, acciones, aptitudes, disposiciones para la conducta y demás, ¿sí? Todas cosas, digamos, que se pueden observar, se pueden medir, se pueden registrar, ¿sí? Y ahí ya nos vamos acercando hacia
el conductismo metodológico, ¿sí? Entonces esto es fundamental, que ustedes entiendan que más allá de que es muy difícil encontrar un conductista dualista, son compatibles las posiciones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo creer que la palabra creencia en realidad no refiere a nada dentro de mi cabeza, y en realidad creencia quiere decir que yo estaría dispuesto a hacer tal o tal otra cosa, esta o tal otra cosa, en determinadas situaciones, ¿sí? Pero a la vez puedo ser, no sé, puedo profesar una religión, ser teísta en ese sentido, y entonces ser dualista, ¿sí? Ser dualista sustancial, porque son de nuevo problemas diferentes, ¿sí? Problema ontológico, en torno de los supuestos acerca de lo que existe y de lo que hay en el mundo, y problema semántico, acerca de cómo es que adquieren significado, cómo es que significan algo, palabras cuyo correlato en el mundo no es tan directo, no es tan fácil, digamos, como decir silla, bueno, aquí tienen una silla, sino palabras como recuerdo, bueno, intención, ¿está bien? Miedo, dolor, etc. ¿Sí? ¿Está más o menos claro entonces eso? Dígame si está claro, y es fundamental, digamos, ese punto. Es fundamental. ¿Está claro? ¿Más o menos? Bueno. Sí, mucho mejor. Perfecto, gracias. No, porque si no volvemos a decirlo, digamos, pero le digo, es algo confuso que el autor decida, perfecto, que decida incorporar la posición de conductismo lógico como una respuesta al problema mente-cuerpo, para luego decirnos que en realidad no es una respuesta al problema mente-cuerpo, sino una disolución del problema mente-cuerpo. Es un intento de, a través del análisis del lenguaje, ¿sí?, mostrar cómo el problema mente-cuerpo en realidad no lo es. No es tal, no es un problema, es un pseudo problema, es una confusión, ¿sí? Esa sería la idea. Ahora vamos a, porque esa es la posición, ¿sí? Esa es la posición conductista lógica. No se quedaron con eso solamente los conductistas lógicos, sino que incluso intentaron comprobarlo, digamos, dar una prueba de que efectivamente yo podía decir exactamente lo mismo cuando utilizo términos mentalistas o términos psicológicos, no haciéndolo, es decir, solamente utilizando referencias, o términos que hagan referencia a estado de cosas observables, ¿sí? Y ese es el famoso, lo que tienen en el libro, intento de paráfrasis o parafraseo, como quieran decirlo, creo que paráfrasis es más adecuado, de los conductistas lógicos, ¿sí? No solo te digo que efectivamente cuando yo digo creencia o deseo no me estoy refiriendo a nada acá en la cabeza, sino me refiero a un gran conjunto de disposiciones a la conducta o conductas efectivas, ¿sí? Sino que yo te lo voy a demostrar. Y digamos, detrás de esa demostración, detrás de la idea de que efectivamente se puede pasar, se puede hacer una paráfrasis. Paráfrasis significa decir exactamente lo mismo, sin pérdida de significado alguna, ¿sí? Con otras palabras, obviamente, ¿sí? De nuevo, puedo hacer paráfrasis desde oraciones que sí contengan términos psicológicos o mentalistas, llámenlos como quieran, a oraciones que no los contengan y que solamente, de nuevo, contengan referencias a estados de cosas observables. Lo que está detrás de eso, ¿sí? Y acá nos metemos en un tema muy interesante, sobre todo en psicología, que es la idea de una definición operacional. La idea de que yo puedo operacionalizar los términos que utilice para mis teorías psicológicas, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que las palabras, los términos psicológicos de sentido común son susceptibles de ser definidos a través de definiciones operacionales. Para eso deberíamos saber qué es una definición operacional, ¿sí? Si alguien me lo quiere, bueno, es difícil así que lo escriban, pero te lo dice un poco la palabra operación, ¿sí? Una definición operacional es una definición en la que yo te voy paso a paso, ¿sí?, indicándote cuáles operaciones debería llevar adelante para que aquello que estoy tratando de definir se manifieste, se muestre. El ejemplo más simple que podemos encontrar es el que tienen en el libro de la solubilidad, ¿sí? O que algo sea soluble, ¿sí? ¿Es un término abstracto? Sí, es un término abstracto.
¿Tiene significado para los conductistas lógicos? Sí. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que tomes un vaso, un vaso, ahí está, viene tome un vaso, lo llene de agua, le introduzca un terrón de azúcar, revuelva, y aquello que se me muestra es la solubilidad del azúcar. ¿Está bien? ¿Sí? Doy una serie de pasos para los cuales, a través de los cuales yo manifiesto, manifiesta quiere decir que yo lo puedo ver, ¿sí? Que lo voy a poder observar a través de mi sentido, lo que quiero definir. Solubilidad, por ejemplo, en este caso. Para ir a ejemplos un poquito más interesantes para ustedes, para futuros y futuras psicólogas y psicólogos, pensemos en el caso de la inteligencia, ¿sí? Los famosos tests de coeficiente intelectual provienen de esa época y son nada más y nada menos que definiciones operacionales de un concepto como el de inteligencia, ¿sí? Yo tengo una batería de tests o pruebas estandarizadas, ¿sí? Que, de acuerdo con las cuales yo tengo un nivel medio de inteligencia, un nivel alto de inteligencia, un nivel bajo de inteligencia, etcétera, etcétera. Abro un paréntesis, es un ejemplo bueno, porque sí es una definición operacional en psicología, pero a la vez es controvertido. Yo diría que incluso el concepto de inteligencia está siendo un poco abandonado en psicología. Ustedes, si quieren, lo podrán leer, pero un par de artículos recientes en los que muestran, bueno, nada, que hay como una suerte de consenso en la comunidad psicológica que toda la ciencia del coeficiente intelectual es un buen ejemplo de pseudociencia, ¿sí? Entonces, digamos que está un poco siendo abandonada, digamos, toda esta idea de que pueda definirse la inteligencia de modo operacional, ¿sí? Bueno, está claro, como yo no veo... otro que me parece interesante, como uno pregunta, digo, yo sigo, pero otro ejemplo que me parece interesante, que se me había ocurrido para mencionarles aquí, es el de personalidad, ¿sí? El inventario multifásico de personalidad de Minnesota es también que hoy sigue siendo usado, ¿sí? Una manera de definir perfiles, digamos, de personalidad. Es también una manera de operacionalizar el concepto de personalidad. Ese sí es mucho más usado. Bueno, ahora es tristemente conocido ahora en Minnesota por el caso de George Floyd, que no sé si se habrán enterado, pero bueno, básicamente un linchamiento de una persona negra en Estados Unidos, y bueno, es justamente de ese estado de Minnesota, en la Universidad de Minnesota donde se hizo este inventario, digo, tristemente célebre, no está mal mencionar eso porque es un tema muy candente, pero bueno, es otro ejemplo de una definición operacional de un concepto psicológico central, como puede ser la personalidad. Hay una pregunta, un segundo, tengo que leer. Para que las definiciones operacionales no caigan en subjetividades, se puede medir eso en la persona. No, sí, por eso. Imagínense, digo, eso es justamente lo que estoy tratando de decir. Uno podría decir que yo defino, no sé, memoria de corto plazo, memoria procedimental de manera más fácil, ¿sí? Con pruebas y en las que efectivamente yo estoy, no sé, recuperando una habilidad manual que tenía y que no, en fin, memoria procedimental, póngale. Pero en estos casos, los ejemplos que yo estoy dando son tremendamente complejos, digamos. ¿Cómo definir la inteligencia? ¿Cómo definir algo como la personalidad? Bueno, con una tremenda batería de pruebas estandarizadas, ¿sí? En las que se toman en cuenta diferentes aspectos de lo que es la personalidad y bueno, y te da como un resultado de tu personalidad X, de tipo A, tipo B, bueno, usted supongo que lo estudiarán en algún momento. Entonces, estamos trabajando con conceptos muy abstractos, muy generales, como inteligencia y personalidad. Por eso yo les traía esos ejemplos, porque me parece que son ejemplos muy como difíciles y que incluso eso, o sea, por lo abstracto y por lo general que son, en cierto momento se entendió que incluso conceptos de este tipo eran susceptibles de ser definidos a través de definiciones operacionales. ¿Sí? Espero que eso haya quedado claro. Bueno, la idea de la paráfrasis. Sí.
Sí, me hace una pregunta sobre cómo era la prueba para reclutar a alguien para la guerra. Sí, se hacían pruebas psicológicas, digamos, para ver si esta persona era, no sé, la poníamos en enfermería o qué sé yo, o al frente, digamos, en la vanguardia, digamos, de la guerra. Eso era, bueno, el conductismo estadounidense de mediados del siglo, de los 30 a los 40, digamos, la época de apogeo. Vale la pena también decir de nuevo que el conductismo no es, o sea, ahora me estoy pasando a conductismo metodológico, porque tampoco están desvinculados, es decir, el conductismo metodológico le pedía al teórico, digamos, que defina operacionalmente todos los conceptos que iba a utilizar. La versión, de nuevo, caricaturesca que estamos trabajando del conductismo no hace justicia a todo lo que el conductismo ha aportado a la psicología, especialmente en los aspectos metodológicos, en lo que tiene que ver con la metodología de la investigación científica, y en particular de la investigación experimental en psicología. Yo les mencioné eso, creo que, no sé, en alguna de mis clases, no me acuerdo bien ahora cuál, de materialismo reduccionista, pero el conductismo incluso hoy siguen utilizándose muchos de los paradigmas experimentales que surgieron en los días de apogeo del conductismo. También en cuanto a teoría conductista, uno puede decir, bueno, estoy pasando al metodológico ya, pero en fin, que estamos tomando una versión caricaturesca de lo que es conductismo porque hubo muchas versiones más debilitadas, o sea, que no tenían, digamos, estas restricciones tan rígidas, y hubo como muchos conductistas que estaban dispuestos a pensar en relaciones estímulo-respuesta adentro de la cabeza, ¿sí? De tipo de Clark Hall, si quieren se lo escribo, pero es para saber un poco más. Clark Hall y Edward Tolman, que me parece que son dos casos de conductistas que muy conocidos, que han hecho, bueno, muchos aportes a la psicología conductista y que para nada encajan en este molde, que están en esta caricatura que estamos haciendo sobre el conductismo. De nuevo, yo no quiero defender el conductismo acá, sino estoy tratando de mostrarles por qué ha sido un poco mucho maltratado el conductismo dada la presentación que tenemos, ¿sí? Bueno, eso quería decirles. En fin, el término, ¿qué más les puedo decir? La falla del conductismo, quiere que pasemos a la falla del conductismo y ya pasamos a conductismo metodológico, si quieren. Con respecto a las fallas del conductismo, como siempre les digo, como una objeción una y otra vez utilizada por los críticos del materialismo en general, tiene que ver con la introspección, ¿sí? Entonces, nada, sencillamente decir, señor conductista, usted se está olvidando de algo que yo, por introspección, me doy cuenta o me percato de que tengo creencias, deseos, intenciones, dolores, ansiedades, ¿sí? Todo lo que tenemos. Entonces, no me lo puede sencillamente negar, digamos. Esa sería como la objeción que no está puesta así, digamos, en el texto. El texto dice algo así como que el conductista ignoró el aspecto interno de los estados mentales y que no puede simplemente dejarlo de lado así. Pero bueno, digamos, la vía por la cual uno puede decir eso es que, bueno, yo por introspección me doy cuenta que justamente hay un aspecto interno de los estados mentales, un cómo se siente, digamos, que yo experimento en primera persona, digamos así, ¿sí? Esa sería la crítica más bien de sentido común, llamémosle así, y luego hay críticas más técnicas que tienen que ver básicamente con el fracaso del conductismo en este intento de hacer paráfrasis de oraciones que contenían términos observacionales, términos psicológicos, en oraciones que no los contuvieran, ¿sí? Tu familia dijo que había posiciones conductistas más actuales que no son como las que cuentan. Sí, exactamente. Sí, incluso hay conductistas del siglo XXI, sí, totalmente. No, acá se lo da por muerto. Incluso, bueno, nada, si quieren, nada, se podría decir mucho realmente al respecto, pero incluso hay quienes, como yo, creemos que no hay una distancia tan enorme, tan grande entre conductismo y cognitivismo, sino que más bien una línea de continuidad.
¿sí? Como lo marcan, por ejemplo, los casos de Clark Hall y Edward Tolman. Pero de nuevo, estamos en primer año, estaría muy bueno trabajar este tema más, con un poco más de detalle, de modo más fino, pero bueno, de nuevo, lo que estamos tratando de hacer es que ustedes entiendan los problemas y los blancos sobre negro, ¿no es cierto? Las grandes posiciones enfrentadas. Entonces, sí, totalmente. Totalmente maltratado el conductismo metodológico sobre todo, o psicológico, ¿no es cierto? El que deberían ver o habrán visto, no sé todavía, en escuelas. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, la segunda objeción es más técnica y tiene que ver con, el rotundo fracaso de los conductistas, de nuevo, semánticos, lógicos o filosóficos, en los intentos de paráfrasis de oraciones que contuvieran términos mentales o términos psicológicos y en oraciones que no lo contuvieran, ¿sí? Hicieron agua por todos lados. La primera podemos hablar de la circularidad, que para yo definir mi deseo de no mojarme porque está lloviendo, necesito meter, digamos, la creencia de que, entonces, bueno, podría definirlo como yo tomaría el paraguas para salir afuera. Bueno, también tengo que hablar sobre la creencia de que efectivamente está lloviendo. Entonces, circularidad, porque necesito meter un término mental sí o sí en el segundo término, digamos, de mi paráfrasis, ¿sí? Y bueno, y luego las listas infinitas de condicionales. Esto tiene que ver con estas disposiciones de múltiples vías, no hay una disposición, digamos, tan simple como la solubilidad, simplemente, bueno, bueno, pasa lo que pasa, dejamos de ver el terrón de azúcar, es una disposición simple, y todo lo que hagamos en nuestra vida tiene disposiciones de múltiple, pero múltiple en serio, digamos, como muchísimas vías. Digamos, nuestras vidas son lo suficientemente complejas. Ahí hay otra pregunta, ya la leo. Lo suficientemente compleja como para que no haya manera de parar con los condicionales que tenemos que agregar sobre las cosas que debieran pasar para que yo efectivamente me tome, no sé, por el ejemplo del libro, un avión a Jamaica porque tengo el deseo de conocer Jamaica, ¿sí? Si es que tengo el dinero, si es que no se me enferme la tía, si es que la aerolínea está funcionando, si es que no hay una crisis pandémica mundial, ¿no es cierto? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Listas infinitas de condicionales. ¿Está bien? Bueno, esos son los problemas, digamos, más técnicos. Y ahora veo un segundo la preguntita que me hicieron. ¿Puede ser que Skinner representa un conductismo más evolucionado? Bueno, depende. Respecto al de Tolman, no sé. Bueno, me sorprendió mucho cómo experimentaba con palomas en las cajas y los comparaba con personas en los casinos. Está bien. Han trabajado los ejemplos, creo que Tati trabajó sobre el ejemplo de Skinner y lo sumaron también a la versión, a la clase teórica, ¿verdad? Sí, en realidad Skinner es el conductista, es decir, el más famoso, al que ha hecho como más en cuanto a lo teórico, ¿no? Porque vale la pena. Ahora pasamos al conductismo metodológico de lleno, ¿sí? Skinner decía a nivel de teoría psicológica, propuestas, es de lo más conocido, es de lo más que ha sido, digamos, más atendido. Lo cual no quita, de nuevo, que el conductismo ha un poco dejado de lado el desarrollo teórico y se ha concentrado más bien en el cuidado en los aspectos metodológicos que hacen a la investigación experimental, ¿sí? Eso no hay ninguna duda. Si parte de digamos, yo puedo hacer aportes en ciencia no solamente proponiendo una teoría o un nuevo modelo, qué sé yo, sino también a nivel, digamos, de metodológico, de metodología, en este caso, de la investigación experimental. Y en ese sentido, digamos, Skinner sí destaca como un mayor, digamos, teórico, no solamente, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchos otros investigadores que hicieron contribuciones importantes, más por el lado de la metodología de la investigación. ¿Qué más le iba a decir? Ah, sí, bueno, vamos con la introspección, sería entonces que no es lo suficientemente aguda para agregar unos detalles ocultos. Bueno, empecemos por las motivaciones, ¿sí? del conductismo, ahora metodológico. Primera y principal motivación, y que yo diría que es una sola, porque están como divididas en tres, y las primeras dos son, bueno, ¿cómo decir? El dominio del positivismo lógico en ese momento, ¿sí? Sin lugar a duda, el positivismo lógico fue muy influyente a comienzos del siglo XX para todas estas posiciones, ¿sí?
Pero más allá de ese dominio del positivismo lógico, esto está muy asociado con la segunda motivación para el conductismo metodológico, que es el ideal de ciencia exitosa que representaba la física, la química y la biología de la época. Pero bueno, eso va de la mano, digamos, con esta idea de la psicología entendida por parte de los conductistas como a través del modelo de las ciencias naturales. ¿Sí? La psicología tenía que seguir, digamos, la estructura, el modelo de investigación de las ciencias naturales, exactas, llámenlas como quieran. Entonces, vamos a la introspección. Entonces, justamente, ¿qué estaba pasando? ¿Qué dominaba en esa época, comienzo del siglo XX, en la psicología? Wundt. ¿Sí? Bueno, supongo que eso no hace falta que lo escriban mucho, pero eso sí deberían haberlo visto ya en escuelas, por lo menos, o no sé, en introducción. Ya que, bueno, el primer laboratorio de psicología es el de Wundt. Si uno trabaja la historia de la psicología, no puede dejar de lado Wundt. Y en ese momento era dominante, ¿sí? El estructuralismo wundtiano, y en particular la primacía que hacía Wundt de la introspección, ¿sí? Llamémosle introspeccionismo, que es, digamos, la idea de que efectivamente la introspección es una manera confiable de acceder a o de, bueno, obtener conocimiento acerca de la mente. Bueno, esa idea es totalmente descartada por los conductistas metodológicos, ¿sí? Por las razones que sabemos, por, digamos, la idea de que es subjetiva, que no la puedo comparar, que es muy poco confiable en definitiva, ¿sí? La introspección. Entonces, a nivel, de nuevo, metodológico, estaríamos haciendo un cambio rotundo respecto de lo que venía pasando antes. Luego, el gran cambio, digamos, también rotundo, en cuanto, no es solo metodológico, no es solamente que necesitamos tener medios para obtener conocimientos que sean de tercera persona, ¿sí? Que yo pueda volver a hacer tu mismo experimento y obtener los mismos resultados, que pueda yo trabajar sobre medidas o cantidades, digamos, que sean justamente medibles, observables por terceros, ¿sí? No solamente por mí dentro de mi cabeza, no solo de nuevo en lo metodológico, sino también en lo que es el objeto de estudio de la psicología. Cambio totalmente radical, revolucionario, respecto de lo que venía pensándose antes. Pasamos del objeto, ¿sí? El objeto de estudio me refiero, lo que se llama también dominio de una disciplina. Pasamos del objeto de estudio estructura de la conciencia, Wundt, al objeto de estudio conducta. ¿Sí? La psicología se tiene que dedicar a estudiar la conducta y en particular se tiene que encontrar las correspondencias o leyes, si quieren, las correspondencias entre cantidades muy medibles, digamos, de estímulos sensoriales, observables, ¿sí? Yo puedo decir la cantidad de adrenalina o lo que sea, de alcohol que le estoy inyectando a un determinado modelo animal, ¿sí? Una ratita, por ejemplo, con la correlación entre eso, los estímulos observables, y las respuestas observables, ¿sí? Digamos, entonces cambia el juego de la psicología totalmente, tanto en lo que hace el objeto de estudio de la psicología como en lo que hace la metodología a seguir por la psicología. Alguito más sobre el lenguaje utilizado para nuestras teorías científicas. El conductismo decía, el conductismo metodológico, psicológico, también entendía que el vocabulario mentalista debía descartarse por vago, por poco preciso, ¿sí? ¿Está bien? Entendían que el vocabulario que utilizamos en el sentido común, digamos, la psicología popular, para, de nuevo, describir, explicar, predecir, interpretar la conducta mía, o sea, propia y ajena, ¿sí? Es básicamente poco preciso, ¿sí? Y no solo eso, sino que no es susceptible, los términos esos, creencias, deseos, intenciones y demás, no son susceptibles de ser definidos operacionalmente. Y una cosa que estaban pidiendo, un requisito de los conductistas metodológicos, es que mis teorías, lo que yo vaya a trabajar, digamos, incluyan solamente referencia a estados observables de cosas, ¿sí? Estados observables del medio o el entorno en que se desempeña determinado
se conduce, actúa, digamos, determinado organismo, entonces, vamos de nuevo, del entorno, del medio, del propio cuerpo de ese organismo, de la gente, ¿sí? Del sujeto experimental, llamémosle, y también yo podría hacer alusiones a rasgos no observacionales, pero que sean susceptibles de ser definidos operacionalmente, como por ejemplo disposiciones a las conductas o reflejos innatos o no innatos. ¿Está bien? Si yo puedo definir determinada disposición en términos operacionales, fantástico, está perfecto. La noción de inteligencia, fantástico. Si yo la puedo definir por una batería de pruebas de coeficiente intelectual, listo, el conductista estaría, en nuestra versión caricaturesca, estaría muy contento con la noción de, y contenta, disculpen, de inteligencia, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos las críticas, que son, de nuevo, muy obvias. La primera es que, bueno, no podés simplemente dejar de lado la vida mental, la vida interna de la que experimentamos, de nuevo, en primera persona, todas las personas, todos los sujetos. Eso es algo a explicar, ¿sí? Y no me lo podés, digamos, barrer, digamos, así como si nada, tirar por debajo de la alfombra, como se dice. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, requisito demasiado estricto para una interpretación demasiado rígida de lo que es la metodología de las ciencias naturales, llamémosle así, caso definiciones operacionales. No se puede definir cualquier término que yo introduzca en una teoría científica en términos operacionales. Dice Churchill, ni siquiera en la física de partículas, ni siquiera en la física teórica, digamos, para decir una ciencia con un pedigrí más o menos, ni siquiera ahí se puede hacer. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que ustedes, conductistas, están haciendo es pidiéndole demasiado a la... sí, exactamente. Disculpe, pidiéndole demasiado a la comunidad científica, ¿sí? Por una mala interpretación del método científico, cosa que es lo que está planteando el mismo Harré. Vilma me dice que deshumanizar es una crítica, sí, esa es una crítica general que tenía que ver con esto de, yo no lo dije así, pero sí tenía que estar relacionado con esto de olvidarse del hecho de que tenemos una vida mental, ¿sí? Y de alguna manera también olvidarse, según algunos, de que somos organismos los seres humanos somos organismos bastante especiales, y esas cosas especiales hay que explicarlas. Especiales, por ejemplo, porque manejamos un lenguaje, y uno, si piensa en la gran disputa, una de las más conocidas de mediados del siglo XX, entre Skinner, ¿sí? Y Chomsky, Noam Chomsky, deberían conocer, bueno, lo escribo, no sé si lo tienen, no sé si les sirve, pero deberían conocerlo, hoy más conocido como crítico político, pero bueno, en su época como lingüista, Chomsky ha sido muy reconocido, ¿sí? Incluso creo que su primera obra fue antes de los 30 años, como fue muy precoz también. Cambió del todo la lingüística, ¿sí? La gramática generativa chomskiana buscaba como principios universales de la producción del lenguaje. Y voy a volver sobre eso recuérdamelo cuando hablemos sobre materialismo metodológico. Bueno, y hablo de Chomsky porque en una de las disputas más conocidas, la de Chomsky versus Skinner, ¿sí? ¿Por qué? Por el lenguaje, por esto de que una de las cosas, por lo menos, que nos hace a nosotros, seres humanos, tan especiales, ¿sí? Porque podemos manejar un lenguaje articulado como el que manejamos. En definitiva, Chomsky, digamos, en el libro de historia verán, digamos, el cuento, digamos, del ganador, es que ganó la disputa contra Skinner, demostrando que el conductismo no tenía los medios suficientes, los instrumentos, las herramientas suficientes como para poder dar cuenta del lenguaje humano, ¿sí? Bueno, y eso es parte de esto de como usted, señor, se está olvidando de aspectos de lo que es ser humano que son totalmente centrales. En ese sentido, bueno, deshumanizar a los seres humanos. Estoy mirando una cosa ahora, me fui quería ver unas preguntas que tengo, porque yo siempre subo estas preguntas de repaso, pero luego quedan ahí y no, bueno,
Sí, pero todo esto lo trabajamos. Una de las preguntas es, ¿el conductismo lógico es una teoría ontológica, epistemológica, semántica o metodológica? Y bueno, la respuesta es que es semántica, creo que eso está claro. Es decir, una respuesta en torno al lenguaje de sentido común referido a los fenómenos mentales. La segunda pregunta es, ¿constituye el conductismo una respuesta al problema mente-cuerpo? ¿Cuál es la respuesta ahí? No, estrictamente no constituye el problema, el conductismo filosófico o lógico, una respuesta, sino una disolución del problema mente-cuerpo. ¿Sí? Yo creo que con dualismo estaríamos. No sé si hay alguien que quiere aportar algo más. Yo, como les digo, son 3 paginitas, es una versión un poco pobre de conductismo, pero bueno, en definitiva, sobre eso vamos a trabajar y no se preocupen, no le vamos a preguntar nada en el final que no esté en los textos. Todas estas cosas que le digo de Wittgenstein, Ryle, Tolman, Chomsky, no es por cuestiones de que ustedes aprueben, digamos, sino que por cuestiones más bien de cultura general, ¿no? Bueno, materialismo eliminativo. Si quieren, trabajamos un poquito sobre materialismo eliminativo. Lo hagamos, a ver, ¿qué puedo decir? Lo primero que puedo decir es que es la posición más cuidada, mejor y más defendida en la exposición que hace Churchland, y eso no es casual, porque, bueno, como lo debe haber dicho la profesora Arnao, que dio la clase sobre materialismo eliminativo, es la posición defendida por el mismísimo Churchland, ¿sí? Él, Paul, y también Patricia Churchland, su esposa, que es una neurocientífica que también defiende el materialismo eliminativo, que en definitiva lo que está diciendo es que sí da una respuesta al problema mente-cuerpo, ¿sí? O sea, entiende que el problema mente-cuerpo se puede responder, y simplemente diciendo que la mente no existe, ¿sí? No hay algo así como la mente, léase, no hay algo así como estados mentales, ¿sí? Y me parece que una cosa más importante que ustedes deberían retener es que el materialista eliminativo llega a esa conclusión, ¿sí? De que no hay estados mentales, una conclusión tan radical, tan extrema como esa, que pareciera ser por lo menos tan extrema, tan radical. ¿Por qué? Porque notó porque le atribuye, digamos, al proyecto reduccionista como que es imposible, va a decir que el proyecto de hacer una reducción interteórica es imposible, pero ¿por qué es imposible dar el proyecto de una reducción interteórica? Esto es, de dar cuenta de la taxonomía de estados mentales, ¿sí? Que mantenemos a nivel de psicología popular, ¿sí? Creencias, deseos, intenciones y demás, dar cuenta de eso a nivel cerebro, ¿sí? Digamos, encontrar las correspondencias entre lo que está pasando en los mecanismos cerebrales responsables de que tengamos creencias, de que tengamos recuerdos, de que tengamos, bueno, y así. La razón fundamental por la que es imposible es porque es una lectura de la psicología popular, ¿sí? Como una teoría científica. Entiende que la psicología popular, o la psicología de sentido común, todo este conjunto de conceptos, constituye algo así como, o sea, funciona como una teoría científica, que en ese sentido, para dar explicación a su objeto, la conducta, postula entidades, ¿sí? Y principios que relacionan esas entidades. Y bueno, ¿y qué más dice además de eso? De que es una teoría. Dice que es una teoría falsa, ¿sí? Esa es la verdadera razón por la cual, bueno, el materialista eliminativo defiende lo que defiende, ¿sí? El proyecto de reducción interteórica es un problema no por las herramientas de las que dispone el neurocientífico y la neurocientífica. No, el problema es que sería partir de una determinada versión, yo hice mucho hincapié en eso en mi lección, una determinada versión del abordaje neurocientífico que ellos están diciendo que no va a funcionar. Aquella versión que toma los conceptos teóricos, digamos, de sentido común, como creencias, intenciones y demás, el deseo, recuerdo y demás, y con eso, con esos anteojos, llamémosle teóricos, va al cerebro, va a buscar eso al cerebro, ¿sí? Bueno, eso no va a funcionar, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque
no existe, porque esa teoría de la psicología popular es fundamentalmente falsa. ¿Sí? No hay mucha vuelta con eso. ¿Sí? Si yo tengo una teoría falsa, aquellas entidades y procesos postulados por las teorías no existen. ¿Sí? O sea, y es por eso que se dan el tupé, digamos, los materialistas eliminativos, de afirmar cosas tan extremas como que los estados mentales en realidad no existen. No existen. Hablar en términos de creencias, deseos, intenciones, recuerdos, dolores, miedo, etc., es como hablar, lo dicen en serio, es como hablar en términos de brujas, demonios, fantasmas y nada, y espíritus. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo que eso en la Edad Media, pero hoy. ¿Sí? Necesitamos un poquito más, ¿no? Necesitamos respaldar un poquito más esta posición. Y lo hacen. Digamos, lo que van a decir es, bueno, van a seguir criticando la psicología popular entendida como teoría, la critican porque está estancada, ¿sí? O por su falta de fertilidad, que se llama. Está estancada, tenemos más o menos el mismo repertorio, llamémosle, de estados mentales que venimos arrastrando eso mismo desde, qué sé yo, Aristóteles para este lado, ¿sí? Y por otro lado, es una teoría que tiene muchas lagunas, ¿sí? Que es poco explicativa, tiene como fallas a nivel explicativo y predictivo. Y hacen hincapié en los sueños, en la memoria, en las enfermedades mentales. Si puedo permitirme abrir un paréntesis, a mí me parece que en este caso particular el error del eliminativista es entender a la psicología popular exactamente como una teoría científica. O sea, le está pidiendo exactamente lo mismo que una teoría científica y en realidad no lo es. ¿Sí? En realidad no lo es. Funciona como una teoría porque, de nuevo, se postulan entidades inobservables que dan cuenta de cosas observables, ¿sí? Y se relacionan. Estas entidades están relacionadas por principios o leyes. Una ley psicológica de sentido común podría ser, por ejemplo, que un deseo es algo que si yo tengo si las condiciones están dadas como para que yo pueda satisfacerlo, bueno, entonces lo voy a hacer. Yo no puede ser que yo diga, las ganas de café que tengo, me moriría por un café, tengo la cafetera al lado, digamos, el agua está ahí, sé usar la máquina, no tengo ningún problema motor para hacerlo. ¿Me entiendes? Y entonces digo, qué deseo que tengo. No, eso no estaría funcionando porque si lo tenés, lo haces. ¿Sí? Esa sería una ley / principio de la psicología popular, ¿está bien? Digamos, cosas tan básicas como esas. ¿Qué otra? Sí. Está pasando otro ejemplo, pero bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, para mí, de nuevo, esto a título personal, digamos, el materialista eliminativo está realmente tratando a la psicología popular como una teoría científica, ¿sí? En los mismos términos, con los mismos, digamos, estándares de rigor, digamos, que le pediríamos a una teoría científica, y me parece que no es, bueno, no lo es tanto, digamos, no funciona como una teoría científica, pero en realidad no lo es, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, esto es como más bien un posicionamiento personal. Y lo que sí es importante que ustedes entiendan, ante la pregunta, si yo le hago la pregunta a ustedes, el materialista eliminativo entiende que la psicología popular, léase el conjunto de conceptos que cotidianamente utilizamos para predecir, explicar la conducta de los demás, ¿es una teoría? ¿El materialista eliminativo entiende que la psicología popular es una teoría? ¿Sí o no? Traten de alguien escribirme la respuesta. A ver, nadie, están todos. Sí, exacto, Ariane. Sí, entiende que es una teoría. El punto es que es una teoría falsa. Es exactamente, o sea, funciona como una teoría porque tenemos, de nuevo, postulación de entidades, postulación de procesos, principios que regulan, digamos, la interacción, llamémosle, digamos, entre esas entidades. Pero el pequeño detalle que se están dejando de lado los reduccionistas es que se trata de una teoría totalmente falsa. ¿Sí? Sí es una teoría, porque funciona como una teoría, pero es falsa. ¿Sí? Es, de nuevo, una teoría como tratar la esquizofrenia en la Edad Media como brujas, digamos, como la presencia de brujas o como que alguien está endemoniado, qué sé yo.
O bueno, y ese es otro argumento adicional, que a mí sí me parece un poquito más fuerte el argumento, esta como lección inductiva a partir de la historia, ¿no? Churchland y los eliminativistas dirán, che, chicos, chicas, acá esto no es nada raro, o sea, lo que le estoy diciendo, lo que estamos proponiendo. Esto ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia, ¿sí? Se utilizó, teníamos un concepto de éter, una teoría alrededor del éter para explicar la propagación de la luz, y ya no lo tenemos, ¿sí? Teníamos el calórico para explicar, bueno, el comportamiento físico, digamos, del calor, cómo se traspasa calor de un cuerpo a otro, y el concepto de calórico, toda la teoría asociada al calórico también fue descartada, ¿sí? El flogisto son los ejemplos más conocidos, quizás, o más, qué sé yo. Sí. Los ejemplos que creo que lo hemos trabajado un poco también en Jarré. El flogisto, por ejemplo, para explicar la combustión, ¿sí? Se desprendía, digamos, una suerte de sustancia muy sutil, digamos, que era el flogisto, de las cosas que se quemaban, digamos, por la combustión, tampoco existe más. Entonces, digo, no es algo que no es que estemos proponiendo una cosa tan rara en la historia de la ciencia, ¿sí? Ha habido muchos casos y se protegen, digamos, se respaldan adicionalmente diciendo, bueno, lo que pasa es que seguimos usando estos conceptos como creencias, intenciones y deseos por la dificultad de las cuestiones, porque la vida mental, digamos, o la realidad psicológica del ser humano en particular es extraordinariamente compleja. Entonces, bueno, seguimos utilizando estas brujas y demonios y flojitos y tal, porque no tenemos nada mejor por ahora, dada la dificultad de las cuestiones. ¿Está claro? Entonces, digamos, en ese sentido, el materialismo eliminativo no parece tan descabellado, ¿sí? Dado 1 y 2, es decir, dada lo que dije recién de la lección inductiva de la historia, ¿sí? Y dada lo que ellos, materialistas eliminativos, entienden como una teoría muy mala, ¿sí? Con muchas lagunas, muchas falencias, bueno, entonces el proyecto de reducción interteórica es básicamente impracticable, ¿sí? Entonces, ante la pregunta, ustedes se podrán decir la pregunta, che, ¿el materialista eliminativo es reduccionista? ¿Qué responderían ustedes? ¿Un materialista eliminativo defiende la idea? No, claro. Justamente esa es toda la... Más allá que uno pueda creer que son muy parecidas estas posiciones, porque claro, bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con la psicología, con la vida mental, ¿sí? Con la psiquis de la persona, está en el cerebro, eso están de acuerdo. El cerebro es la sede de todo lo que nos hace especiales, digamos, los seres humanos. Pero la gran diferencia es en el proyecto, ¿sí? El proyecto del materialista reduccionista es el de tomar las categorías, la taxonomía, ¿sí? De sentido común y, para mi gusto, de una manera un poquito más interesante de mirarlo, sofisticada esas categorías a través de la investigación psicológica, investigación descriptiva de la psicología, ¿sí? Piensen en Jarré, la psicología como descriptiva, tomar eso y con esas herramientas conceptuales ir al cerebro, buscar la memoria procedimental en el cerebro. ¿Está bien? El caso del materialista eliminativo dice, no, eso sería un esfuerzo totalmente inútil. La idea es, olvídense de todas esas categorías son como arrastrar, digamos, un bagaje teórico totalmente falso. Tengo un par de preguntas que voy a mirarlas. Bueno, esa pregunta es muy general. ¿De cuánto sabemos de esos deseos? Por ejemplo, hoy en día, ¿cuánto se sabe de esa vida mental? No, bueno, ahí tenemos que hacer un curso de historia de la psicología. Pero nada, ¿no? O sea, yo creo que la psicología, en particular, alguna versión de la psicología cognitiva ha hecho muchísimos aportes para un estudio experimental del cerebro, ¿sí? O sea, para el estudio experimental del cerebro, para ir al cerebro, o sea, digamos, en principio me parece que los eliminativistas están un poco... exageran, digamos, terriblemente los defectos de la psicología, básicamente. Así que, digamos, si me preguntan a mí. Al último, el texto habla de combinar todo lo materialismo y hablar del materialismo revisionista. Bueno, será reduccionista. Yo lo que haría es volver a la pregunta que me hacían al comienzo, que no me la quiero olvidar, que es la pregunta, la diferencia entre el materialismo reduccionista y metodológico,
Y luego el argumento de conocimiento, que ya pasé. Bueno, ya voy a ir con eso. Primero la diferencia. Y ya podemos pasar al materialismo metodológico. La cuestión es como, así como con el conductista, la diferencia entre el conductista lógico y el conductista metodológico, la diferencia es que están respondiendo a preguntas diferentes, ¿sí? Están atendiendo problemas de niveles o, digamos, de esferas, dimensiones totalmente diferentes. Una es, bueno, qué tipo de recurso debiera tener la psicología para hacer una psicología científica, para hacer investigación psicológica científica, esa es la cuestión, disculpe, metodológica, y mientras el conductista lógico justamente atiende un problema semántico de lenguaje. En este caso, es la misma diferencia, solo que el materialismo metodológico es lo mismo, está tratando de sugerir una manera de estudiar los fenómenos mentales, de crear algunos, ¿sí? Ya vamos a eso. Mientras que el materialista reduccionista es una respuesta al problema mente-cuerpo, ¿sí? Da una respuesta a un problema ontológico y no metodológico. Como ya lo dije, las posiciones que dan respuesta al problema ontológico respaldan a la vez, ¿sí? como contracara, digamos, de esa posición, ciertos proyectos científicos en particular, ¿sí? Y bueno, les digo, tanto el materialista eliminativo como el materialista reduccionista entienden que la respuesta está en las neurociencias, ¿sí? El problema es qué tipo de abordaje neurocientífico están favoreciendo, ¿sí? El abordaje neurocientífico que el materialista reduccionista defiende es aquel que parte de la psicología, ¿sí? Y va hacia el cerebro, ¿sí? Que trata de encontrar, digamos, en esas distinciones, digamos, de categorías, de, por ejemplo, tipos de memoria que la psicología descriptiva distingue, trata de buscar eso en el cerebro, ¿sí? Mientras que el abordaje claramente que está defendiendo el materialista eliminativo, el de la eliminación de la psicología. Entonces, si a ustedes le preguntan, de hecho es una de las preguntas que tenía ahí para repaso, ¿no? El conductismo, escuchen esto, el conductismo metodológico es claramente una posición sobre la psicología en cuanto que ciencia. ¿Qué posición tendría un materialista metodológico al respecto? ¿Sí? Uno dice, lo que está proponiendo tanto el materialismo eliminativo como el metodológico es que por lo pronto la psicología cajonéenla, ¿sí? No nos va a servir. Es muy radical lo que están diciendo los materialistas eliminativos. O sea, nosotros estamos acá dando un curso de epistemología para futuras psicólogas y psicólogos por parte de alguien que entiende que la psicología no debiera existir como ciencia, por lo menos. Podría ser una práctica útil, todo lo que quieran, digamos, pero si estamos hablando de conocimiento científico, el materialista eliminativo va a decir que no, la psicología no puede serlo, básicamente. De nuevo, porque está anclada en un conjunto de categorías muy estancada que venimos arrastrando desde hace muchos años y que básicamente están totalmente erradas, ¿sí? Son categorías que no sirven. Entonces, la posición del materialista eliminativo sobre la psicología es que no debiera haber psicología como investigación científica psicológica, digamos. Muy extremo. Y en cuanto al materialista metodológico, que lo único que hace es preocuparse por qué tipo de, estrategia seguir para tener una ciencia de la conducta / mente, dependiendo de cómo terminemos, digamos, definiendo, digamos, los fenómenos mentales, lo que va a decir es que lo único que sabemos por lo pronto es que el cerebro es la sede de las aptitudes, habilidades, de toda la vida mental que tenemos, ¿sí? Entonces, la recomendación metodológica es, nos centremos en el cerebro, ¿sí? Nos dediquemos a estudiar el cerebro en sus propios términos, llamémosle así. Nos dediquemos, ¿dónde están sus preguntas? ¿O son las de repaso? Sí, son esas de repaso que yo voy subiendo al foro, ¿sí? Al foro de la comisión. Son unas preguntas como más amplias, para reflexionar, digamos, que son las del tipo que hacíamos en los viejos coloquios finales. Bueno, ahí estaba diciendo. En fin, me perdí. Ah, sí. Estudiar el cerebro en sus propios términos. Y estamos ya cerrando, así que no, si están ya cansadas y cansados, ya vamos.
Y entonces, si vamos a estudiar el cerebro en sus propios términos, el abordaje recomendado por el materialista eliminativo es un abordaje desde abajo hacia arriba. Esto quiere decir, empecemos, ya que sabemos que el cerebro es la sede, o no lo ponemos en duda, que el cerebro es la sede de toda nuestra realidad mental, estudiemos el cerebro en sus propios términos a partir de sus unidades estructurales mínimas, ¿sí? Partamos de la actividad genética, de regulación genética de las neuronas, dentro de las neuronas, hagamos neurociencia molecular, ¿sí? Nos dediquemos primero a la sinapsis, luego empecemos a trabajar sobre las neuronas, luego veamos cómo una neurona se comunica, se comunica con otra. Luego podemos pensar en redes neuronales, ¿se entiende? ¿No? Vamos desde escalas espaciotemporales muy mínimas hacia escalas espaciotemporales más grandes. Entonces, redes neuronales, sistemas neuronales, ¿sí? Grandes áreas del cerebro que interactúan y demás. ¿Está bien? Ese es el abordaje desde abajo hacia arriba. Estoy muriendo de sed. Un abordaje que alguien como, de nuevo, Chomsky, por ejemplo, que había mencionado antes, no estaría para nada de acuerdo. Lo que hizo Chomsky justamente es dar una mirada, digamos, sobre cómo podría estudiarse fenómenos psicológicos desde arriba hacia abajo, ¿sí? No negando la investigación desde abajo hacia arriba, esa no la niega nadie, digamos, su importancia no la niega nadie. Pero Chomsky, entre muchos otros, como en psicología cognitiva, lo que piensan que se puede dar un abordaje desde arriba hacia abajo, es decir, desde categorías psicológicas más abstractas, generales, digamos, sobre el tipo de cosas que hacemos, como por ejemplo, memoria procedimental. Yo puedo no haber nadado en 20 años, ¿sí? Pero memoria procedimental, me tiran al agua y yo nado, ¿está bien? En fin, yo puedo partir de conceptos más generales, ¿sí? E ir hacia el cerebro, hacia abajo, ¿sí? De nuevo, lo de Chomsky es muy claro porque son grandes principios de generación de lenguaje, ¿sí? Que si ustedes me ubican en Brasil, me ubican en Tokio, me ubican en Sudáfrica, yo voy, gracias a esos principios innatos, bueno, Chomsky for Dummies, Chomsky muy ABC de Chomsky, yo aprendería, ¿sí? Cualquiera de esos lenguajes, ¿sí? El lenguaje que sea, chino, mandarín, lo que quiera, ¿está bien? Entonces ahí, ese sí es un abordaje desde arriba hacia abajo. En este tipo de abordaje, el materialismo metodológico, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que ir desde las unidades mínimas estructurales del cerebro, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, a nivel metodológico, dejamos de lado el lenguaje psicológico. Eventualmente, cuando tengamos una neurociencia completa, una neurociencia madura, ¿sí? Si yo puedo con esa neurociencia encontrar correspondencia con mis viejos conceptos, ¿sí? Viejos conceptos como de recuerdo, intenciones, deseos, bueno, entonces perfecto, no necesitamos eliminar ese lenguaje, ¿sí? No necesitamos eliminar el lenguaje de sentido común. Ahora, si lo que yo encuentro en el cerebro no tiene nada que ver con las distinciones de sentido común entre intenciones, deseos, etcétera, etcétera, entonces tiene razón el materialista eliminativo y toda esa porción de lenguaje tiene que ser eliminada, ¿sí? Si es que vamos a hablar en serio, ¿sí? Si es que no vamos a ir hablando de brujas y demonios, tiene que ser eliminada, ¿sí? Chan, chan. Digamos, esto sería más o menos lo que quería transmitirles. Espero haber respondido las preguntas que me hicieron. Disculpen, falta algo. Si no hay más preguntas, pero faltó la pregunta sobre el argumento del conocimiento, que eso me compete porque es parte de lo que yo, bueno, de la lección que yo tuve que dar. El argumento del conocimiento es una forma sofisticada del argumento de la introspección, ¿sí? Un argumento en contra del materialismo reduccionista, ¿sí? Que de alguna manera hace más palpable esta idea de que yo por introspección puedo acceder a cosas que las ciencias naturales, llamemos la neurociencia en particular, de las que la neurociencia no puede dar cuenta, ¿sí? Porque es una cosa decir que yo por introspección, no sé, siento, qué sé yo, ardor, calor, picazón, recuerdos, ansiedades, bueno, imagino cosas, todo lo que quiera, muy lindo todo eso, pero si yo hago un experimento mental como este de la neurocientífica de la visión, que muestre claramente qué es lo que esta persona no conocería, ¿sí?
A pesar de ser la eminencia absoluta de la neurociencia visuales, en este caso, ¿sí? Entonces estoy haciendo como más palpable la idea de que no alcanza con la neurociencia, ¿sí? A la neurociencia se le escapan aspectos de la vida mental. En particular, lo que se le escapa son los qualia, que ya hemos trabajado en un par de ocasiones, pero bueno, los qualia en este caso es la sensación del rojo, ¿sí? Lo digo muy rápidamente, el experimento mental es el siguiente: imaginen una neurocientífica eminencia mundial, premio Nobel, ¿sí? de la neurociencia de la visión, premio Nobel de medicina o de fisiología, pero particularmente sobre la neurociencia de la visión. Imagínense que sabe absolutamente todo lo que hay que saber acerca de la visión, ¿sí? No solo de cómo la luz impacta, se refleja sobre los objetos y impacta sobre nuestra retina, y bueno, por el nervio óptico, el tálamo, la corteza occipital, las varias capas que hay ahí, etcétera. Sabe todo. Sabe no solo eso, sino sabe también acerca de las desviaciones de la visión, de los problemas, las enfermedades de la visión, y en particular sabe todo acerca de lo que hay que saber sobre su propia enfermedad. Qué sé yo, una deformación rara de algún grupo de los conos presentes en la retina, por las cuales, que hacen que, todo experimento mental esto, ¿no es cierto?, hacen que ella no pueda experimentar la sensación de rojo, ¿sí? Experienciar, no pueda, ¿sí? No pueda sentir, digamos, lo que es rojo. Entonces la pregunta es, ¿esta neurocientífica, que tiene todo el conocimiento que la neurociencia nos puede llegar a ofrecer acerca de la visión del rojo, conoce todo acerca del rojo o hay algo que se les escapa? ¿Sí? De ahí se agarra el dualista para decir, miren, ¿no? Argumento por la irreductibilidad, ¿no? Hay un reducto, hay algo, hay un rinconcito de mundo que no puede ser explicado a través de las neurociencias, ¿sí? En este caso, ¿cómo es que alguien tiene la sensación de rojo? O no cómo es que alguien, sino que cómo se experimenta el rojo, la misma noción, digamos, saber lo que es la sensación de rojo, ¿sí? El aroma del café, el sabor del chocolate, digamos, ¿sí? Y bueno, esa es un poco la idea del argumento del conocimiento, bueno, este experimento mental de María, que tampoco está el nombre. Yo le digo, digamos, en la literatura se lo denomina argumento del conocimiento, y la versión original es de Mary o María, una eminencia de la neurociencia de la visión. ¿Hay alguna otra pregunta o damos por cerrada esta cita? Espero un rato, pero por lo pronto, si no hay más preguntas, les voy diciendo que nuestra próxima clase de consulta / repaso, esta la dejo, me parece, la voy a dejar disponible, porque, bueno, nada, hubo un promedio de 15 a 17 personas, son poquitos, entonces para que lo aproveche más gente, lo voy a dejar. Sí, que la próxima clase de consulta va a ser sobre funcionalismo, ¿sí? Que tengan cuidado, también es una respuesta materialista al problema mente-cuerpo, y la posición freudiana, ¿sí? Y el texto de Flanagan. En 2 semanas, una vez que tengamos esas 2 lecciones ya disponibles, ustedes las hayan podido hacer, bueno, tendremos nuestra próxima clase de consulta repaso. ¿Les parece bien? ¿Estamos? Si no hay más respuesta, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. Bueno, muy bien. Estamos entonces. Vamos, alguien más diga que sí, que estamos, que no hay más preguntas. Listo. Bueno, listo, gracias, perfecto. Ahora sí, gracias. Estamos. Hasta la próxima.